Desde hace algún tiempo ya la mesa directiva y las directivas políticas institucionales del Colegio de Odontólogos, Distrito 1 de la provincia de Buenos Aires, han enmarcado la necesidad de trabajar fuertemente y de manera inflexible sobre todo lo que tiene que ver con la temática de aranceles. Ya desde el año pasado, la subcomisión de aranceles comenzó a tratar este tema y de alguna manera fue informando bimestralmente todas las posibilidades de avance que existían en materia de diálogos para poder poner en funcionamiento el ya tan conocido registro de contratos. Se comenzó con el diálogo, se insistió con el diálogo, se hicieron mesas de trabajo y la verdad que más allá de un montón de esfuerzos y de reuniones, no se logró imponer el cumplimiento. Es por eso que a partir de la resolución 11 del Consejo Directivo, en reunión extraordinaria, se impuso un cambio de política y tal vez el colegio se volvió más inflexible y ya no adhiriendo tanto al diálogo, sino verdaderamente a la imposición de la norma y al cumplimiento obligatorio. El registro de contratos es una herramienta que se encuentra normada por el COSUCOBA en el Reglamento de Registro de Contratos, que especifica la obligatoriedad de registrar los contratos, y ahora vamos a ver qué contratos y qué alcance tiene, que de alguna manera regulen o reglamenten el ejercicio de la odontología. Principalmente todo lo atinente y lo que tenga que ver con costos, aranceles y hoy más que nunca los elementos de protección personal o lo que tiene que ver con las medidas de bioseguridad que todos los odontólogos, sin excepción, deben de cumplir y resguardar para evitar ponerse en riesgo al momento de ejercer cualquier tipo de atención odontológica, mucho más en un escenario de crisis sanitaria como ha impuesto la pandemia del COVID-19. Es así que el colegio, como habrán visto en los medios institucionales, ha comenzado a remitir notas formales a entidades intermedias, sean estas asociativas o gremiales. En ese sentido podemos estar hablando de la FOBBA, de la AOB o de la agremiación odontológica de La Plata, Berisso y Ensenada. Hemos remitido comunicaciones también a la Sociedad Odontológica de La Plata, donde hemos tenido algunos problemas porque no han querido recibir personalmente las notas y por eso hemos ido a las notificaciones fehacientes, léase cartas documento. Y en ese escenario también hemos remitido a todas las obras sociales, ¿sí?, de menor a mayor envergadura, para que empiecen a cumplimentar el registro de contratos. El registro de contratos se encuentra normado en los artículos, principalmente la obligatoriedad 1, 2, 3 y 7. ¿Qué significa que se registre un contrato? Significa que todos aquellos que otorgan estos convenios, acuerdos y o contratos, valga la redundancia, se encuentren obligados a traerlos al colegio para que el colegio pueda tomar conocimiento. ¿Cuál es el conocimiento que toma el colegio? El colegio ejerce, a partir de ese visado del contrato y registración, lo que se llama el poder de policía. ¿Qué significa el poder de policía? Es el colegio de distrito ejerciendo, ¿sí?, la manda que el Estado bonaerense por ley le delegó. Esto es, siendo el control legal del ejercicio de la odontología. ¿Qué controla el poder de policía? El poder de policía controla que se cumplan la ley 12754 y todos y cada uno de los reglamentos que tienen que ver con el ejercicio de la odontología. Los aranceles mínimos, los elementos de protección personal forman parte de ese escenario de análisis. Evitar la precarización en todo concepto, evitar de que se trabaje en prestaciones a porcentaje que de alguna manera precaricen o tornen a los odontólogos como rehenes cuando participan de gerenciadoras o cuando participan probablemente de algún centro de atención odontológica perteneciente a obras sociales y, por qué no, a un grupo de odontólogos. El artículo primero, cuyo entendimiento se entronca con el artículo 7, exige la registración de todo contrato, convenio o acuerdo, ¿sí?, reitero, que regule la prestación odontológica. Pero no solo el que otorgue un odontólogo y una obra social, sino también las entidades intermedias. ¿Quiénes son las entidades intermedias? Son aquellas organizaciones civiles que nuclean los intereses de los odontólogos y en ese nucleamiento de intereses la comisión directiva o la organización, digamos, el órgano de gobierno de esas entidades son las que firman los contratos representando a los odontólogos con las obras sociales, sean estas públicas o privadas y o sistemas de prepagas. El artículo 7 establece expresamente
de que estas entidades a las cuales los odontólogos les otorgaron mandato tienen también la obligación de registrar sus contratos. Y esto viene bien también explicarlo y probablemente en cierto sentido poder enseñar la situación. Para que ustedes entiendan, una entidad intermedia tiene diversos contratos. Tiene contratos con los odontólogos, que son los prestadores que se asocian o se agremian, pero para otro lado también tienen contratos con las obras sociales. En el ejemplo de IOMA, la sociedad odontológica tiene un contrato capitado con IOMA, que es un globo de plata, un monto global que ingresa a la sociedad odontológica, y la sociedad odontológica luego lo distribuye entre todos sus odontólogos asociados, le hace prestadores, para fijar ahí la política de distribución. Política de distribución que va a redundar en qué. Esta entidad intermedia va a fijar la cantidad de prestaciones que puede realizar el odontólogo, va a decir qué da cobertura y qué no da cobertura en torno a las prestaciones o a los nomencladores, va a decir y va a establecer a mi criterio ilícitamente y de la normativa garantías de los trabajos, probablemente limitaciones, ¿sí? Todas cuestiones que hacen a cómo esa capital global que ingresó de IOMA se distribuye entre todos los odontólogos. Lo que tiene que quedar en claro, que independientemente de que puedan trabajar todos los odontólogos como estas entidades gremiales indican, esa forma de distribuir tiene que adecuarse al orden público odontológico. Ahí es donde la entidad intermedia, al distribuir lo que le ingresa de manera capitado, tiene que cumplir con todos los reglamentos. Y uno de esos reglamentos es el registro de contratos. ¿Para qué? Para que el colegio pueda ejercer el poder de policía que lo dijimos, dar publicidad también a todas las normas que regulan el ejercicio de la odontología. Porque hoy, ¿qué pasa? Todos los prestadores, odontólogos asociados o agremiados se encuentran con que no conocen cuáles son esos contratos, no conocen ni tienen copia de los contratos asociativos. Ergo, no conocen cuáles son sus derechos y sus obligaciones. Y encima, como hemos visto últimamente, también están siendo víctimas de amenazas, tanto indirectamente de las obras sociales, con quienes no firmaron de forma directa, sino que lo hicieron por intermedio de sus entidades representativas, ¿sí? Y además también estas entidades intermedias salen a anunciar en cierto sentido a viva voz y en medios digitales: si no te gustan, date. Por todas estas cuestiones es que el registro de contratos lo que busca es dar publicidad a las reglas del ejercicio de la odontología. Y el único organismo que puede decir si esas reglas que se fijan por medio de contratos son legales o no son legales es el Colegio de Odontólogos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito 1, y en su caso, política de cada uno de los distritos de manera autónoma. De esta forma, el Colegio de Odontólogos retoma un control del poder de policía, del control de legalidad, que nunca debió haber perdido. Desde hace muchísimos años las entidades intermedias fijan las políticas del ejercicio de la odontología sin ningún tipo de contralor de los órganos de ley. Desde hace un montón de tiempo estos órganos trabajan sin dar publicidad a las reglas concretas. Y dar publicidad no es una pancarta de una página web o de un medio digital, o cuando uno probablemente se loguea a esas páginas de las entidades intermedias y se le dicen 4 párrafos de Word qué hacer y qué no hacer. Los odontólogos tienen el derecho y el colegio la obligación de darles a conocer cuáles son las reglas del ejercicio de la odontología en el distrito. Hay que publicitar y democratizar todo lo que tiene que ver con las normas del ejercicio de la odontología. Y principalmente, estas normas tienen que ser revisadas por el colegio y publicadas de manera de que todos puedan tener acceso a las mismas. El Colegio de Odontólogos, a partir de su mesa directiva y con un apoyo casi les diría unánime de su consejo directivo como órgano de gobierno, ha llevado adelante y va a seguir llevando adelante de manera inflexible esta política. Política que no tiene como norte central sancionar a los débiles, sancionar a los odontólogos que hoy se encuentran con que no conocen cuáles son los contratos que regulan su profesión, que se los siguen escondiendo. Y el colegio empezó a recibir respuestas y ataques de que nosotros estamos queriendo exacerbar nuestras facultades. Estas entidades intermedias nos dicen por diversos medios, ¿sí? No formales, pero imagino que en algún modo formalizarán esa situación, nos dicen que a ellos los controla la Dirección Provincial de Personas Jurídicas. Para que ustedes entiendan, las entidades intermedias son asociaciones civiles, ¿sí? O agremiaciones o formas asociativas. Léase, esto viene del derecho común, esto viene del derecho de sociedades, el derecho de fundaciones, asociaciones civiles, los clubes, ¿sí? Tienen estas figuras. Ahora bien, jurídicas lo único que hace es darle la personería para transformarse en sujetos de derecho. Pero Jurídicas de la provincia de Buenos Aires no analiza las normas legales de la odontología.
Esa competencia la tienen y la tuvieron los colegios distritales, con lo cual a las intermedias que ponen como excusa esta situación de que jurídica los controla, son los colegios los que tienen que gobernar las normas de la odontología. Y esta competencia es innegable. Esta excusa, por lo pronto, se cae por su propio peso. Las entidades intermedias deben, mal que les pese, ¿sí?, y lo tendrán que hacer voluntariamente o por medio de un reclamo judicial, cumplir con el registro de contratos y dejar de lado las excusas. Ni la ley de habeas data es una excusa. ¿Por qué? Porque el artículo 5 dice de que los colegios, órgano de ley, es un organismo, ¿sí?, público, no estatal, que tiene facultades delegadas del Estado provincial por ley, la 12.754, artículos 5, 13, los invito a leer la normativa, que viene bien para reforzar los derechos que uno conoce. A partir de ahí es el Colegio de Odontólogos, es el único que tiene el imperio legal del poder de policía. Y el poder de policía no es la marca de la gorra. El poder de policía es básicamente controlar las pautas legales que el propio Estado provincial dispuso. Las normas legales de la odontología, mal que les pese, no son impuestas por las entidades intermedias, son impuestas por los colegios de odontólogos, ¿sí? Y la colegiación sirve para eso, para defenderte a vos, para defender el interés del odontólogo. Esa es la base fundamental de la existencia de los colegios. Para eso existen los colegios. Y hoy las entidades intermedias quieren evadirse del control de la legalidad de los colegios. Los invito también a leer el reglamento de ética, que dice que no registrar un contrato es una falta ética. Y en este sentido, todo el mundo de la odontología debe colaborar. ¿Para qué? Para que el registro de contratos se haga fuerte y para que los colegios distritales, con su poder de policía delegado por el Estado provincial a partir de la ley y sus reglamentos, pueda controlar, ¿sí?, una odontología justa, digna, legal y sustentable. No se puede permitir más el pago a 90 días o cuando IOMA quiera. No se puede permitir más garantías que son ilegales, porque ustedes, cuando cumplen una prestación odontológica, ¿sí?, no pueden dar una garantía de que durante 3 meses el arreglo no se te va a romper. Y perdonen que discurra sobre cuestiones que no tienen que ver con mis conocimientos, pero que sí verdaderamente van sobre esta cuestión. Ustedes realizan obligaciones de medio, no de resultados. Ustedes ponen todo su conocimiento y su ciencia para desarrollar sus prácticas, ¿sí? Con lo cual, todos estos condicionamientos que encima quieren convivir, ¿sí?, siendo escondidos los contratos, siendo el odontólogo rehén de la falta de información, y probablemente, cuidado, si algún odontólogo levanta la mano, tal vez resulte perseguido o sancionado. De esta manera vemos cómo esta gestión del colegio, a partir de la presidenta Natalia Weiler, la vicepresidencia de Marta Secreti, la tesorería a cargo de Sergio Montefiori y la secretaría a cargo de Celeste Andino, ha tomado una decisión personal e institucional muy fuerte. Y tampoco nos vengan con esas excusas de que los directivos del colegio deben dar el ejemplo. Ya los directivos registraron sus propios contratos. Necesitamos de que ustedes, también los odontólogos, nos ayuden, y todo aquel que tenga un contrato directo o que tenga un contrato del modo que sea, o que sea empleador o que sea empleado de alguna institución, traiga su contrato al registro, ¿sí?, para que el colegio, a partir de un dictamen y de una resolución de la mesa directiva, pueda proteger y mejorar el escenario de la odontología. Todos aquellos que no tengan la intención, como digo yo, dolosa, esto es, sabiendo que hay una obligación legal, sabiendo que es una falta ética, quieran no cumplir con excusas el reglamento de contrato, no solo probablemente su persona y sus directivos serán elevados a consideración para una sanción sumarial por el Tribunal de Disciplina, porque tenemos que cumplir la ley. Esto pasará con los directivos de las entidades intermedias. Esto pasará probablemente con inspectores de obras sociales que son odontólogos que salen a perseguir en cacería de bruja, que no lo vamos a permitir, porque nadie puede ser sancionado sin cumplir primero con la ley. El que es ilegal no puede salir a pretender imponer legalidad. Y por último, y para terminar este corto, vamos a exponer, ¿sí?, una vez que sepamos y que una vez que se agoten los plazos administrativos, quienes no van a publicitar y quienes no van a registrar sus contratos, vamos a hacer público quienes quieren ser en la odontología ilegales y quienes tienen ganas de ser legales. A los segundos los defenderemos y tendrán el apoyo institucional del colegio. A los primeros los perseguiremos con el peso de la ley y probablemente recurriremos a la justicia para que se ordenen y se pongan, ¿sí?, a reglamento quienes quieren seguir con una vieja odontología en un sistema claramente fracasado. Muchas gracias.